Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al programa Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Esta tarde tenemos el enorme lujo de presentar el libro El Atelier de Vercingetorix de nuestro querido y admirado Fernando Iwasaki, un autor internacionalmente conocido quien tuvo la amabilidad de permitirnos leerlo en una edición local y además en una edición hecha por su autor con la complicidad de otro gran y querido amigo de la casa, como lo es Carlos Cortés, autor de libros como Cruz de Olvido, Tanda de Cuatro con Laura, Larga Noche hacia mi madre o El Año de la Ira. El Atelier de Vercingetorix, cuyo título remite a la amistad legendaria entre el poeta peruano César Vallejo y el artista costarricense Max Jiménez, es una antología de los mejores relatos de Iwasaki, preparada especialmente por su autor para esta edición. Relatos como El Derbi de los Penúltimos, considerado como el mejor cuento peruano de la década de los 90, la magistral parodia Rock in the Andes y El Beso de la Mona Mujer, una delirante guía turística de Costa Rica, dan cuenta de un estilo desternillante y erudito que equipara a Iwasaki con los clásicos del humor. Heredero de Borges, Cortázar y Julio Ramón Ribeiro, Iwasaki es uno de los maestros contemporáneos del cuento y uno de los mayores representantes del microrrelato. Gracias a libros de culto como Un milagro informal, Cabrera Infante diría Un milagro formal, Ajuar funerario y España aparta de mí estos premios que renovaron la narrativa breve en Iberoamérica. Desde hace poco más de 25 años, Fernando vive en España, es un gran activista del fomento de la lectura y un puente fundamental entre Latinoamérica y España. Sus más recientes libros, como Brevetes de Historia Universal, Extremo Oriente y el Perú en el siglo XVI, Neguijón, Mi poncho es un kimono flamenco, Sevilla sin mapa y claro, el libro que nos convoca el día de hoy, El Atelier de Vercingetorix. Fernando, siempre es un gustazo verte, saber de vos. Ahora por medio de redes y la virtualidad tenemos un acercamiento más, a veces más directo, más fluido. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de conocerte en el 2017 que te comenté que eras un autor que había tenido la oportunidad de leer, de disfrutar, de admirar, y parece mentira, hace 3 años era impensable ver a tanta gente querida y admirada tan seguido, y hoy por dicha estamos a un clic de conversar, que si bien no es lo mismo, por lo menos nos permite una cercanía a los fans, que en la literatura eso ha ayudado mucho. Y bueno, recordar también, Carlos, cómo comenzamos este recorrido, los tres, con el atelier, con el mínimo común literario, y que hoy nuevamente nos convoque un libro tuyo, pues es una gran alegría. Y por supuesto un libro que, para que sepan, está disponible en las librerías internacional. Y bueno, agradecerles a ambos nuevamente que la literatura nos una, que nos permita conversar, llegar a más gente. Y bueno, súper agradecido. Este es un libro que por supuesto sin tu generosidad, Fernando, no estaría acá, y sin la complicidad de Carlos, que nos contactó, que trabajó los textos de prólogos, contraportadas. Entonces nada, es bien bonito estar nuevamente en sintonía. Y nada, les cedo el espacio a Fernando y a Carlos para que conversen sobre este maravilloso libro de cuentos que es El Atelier de Vercingetorix. Bueno, a mí me gustaría, Carlos, si me permites, que comience, darte, Juan, las gracias por tus palabras, por ser mi editor una vez más, y decirte que aunque estemos a un clic, yo donde quiero estar es ahí en San José con ustedes. ¿Ah? Yo, gallo pinto, y estar ahí, no podemos dejarlo con esta distancia. Y también quiero dar las gracias a la Librería Internacional y por supuesto a Carlos. Yo creo que lo primero que debo decir es que este libro no existiría sin Carlos, que no solamente me presentó a Juan, sino que además me habló de la amistad de Vallejo con Max Jiménez. Así que
Lo primero, don Carlos, beso a su anillo, como se decía antiguamente, y encantadísimo, encantadísimo de conversar contigo, que sabes que para mí eres uno de los referentes de nuestra generación. Muchísimas gracias, queridísimo Fernando. Eh, Nos vemos ahora a la distancia. Nos encontramos hace algunos meses en tu querida Sevilla y tuve la oportunidad de volverte a abrazar y evidentemente de hablar de libros y de literatura, que es de lo que casi siempre hablamos, y de amigos en común. ¿Sí? Eso también es muy importante, de muy queridos amigos en común. Eh, Me recordaste que en el 2017, en alguna de las reuniones organizativas para la Feria del Libro, me acuerdo que había un grupo que decía, no, es que nosotros queremos invitar a Costa Rica a un escritor muy famoso y quién sabe si nos va a contestar los mensajes y todo. Un poco una de estas reuniones un poco clandestinas que están alrededor de las ferias del libro. Y yo pregunté, bueno, ¿y quién es ese escritor tan importante? Y me dijeron, bueno, se llama Fernando Iwasaki y es un escritor peruano. Entonces, bueno, yo dije, bueno, Fernando es un querido amigo, es un notable narrador y vamos a intentar traerlo a Costa Rica. Y en ese momento, por fortuna, pudiste venir junto con la complicidad sumada de Juan Hernández, que en ese momento pues era el editor de Germinal y ahora es el editor de Encino. Se pudieron sacar dos de tus libros. Uno reúne lo que yo considero que están, es una antología que quizá de algunas de tus piezas largas mejores, el Atelier de Vercingetorix, y Mínimo Común, que reunía a su vez una serie de ensayos muy elocuentes. Así que bueno, es extraordinario que ahora, una vez agotada esa primera edición, pues Juan lanzara de nuevo el Atelier de Vercingetorix. Efectivamente, vos aludís a una reunión fraternal que se dio ya hace muchos años entre uno de los grandes referentes de la literatura del siglo XX, como fue el Cholo Vallejo, César Vallejo, y un referente para nosotros, que fue pintor, grabador, dibujante, novelista, incluso dramaturgo, poeta, como fue Max Jiménez. Podemos empezar hablando tal vez un poquito de eso. ¿Por qué el Atelier de Vercingetorix? ¿Por qué este homenaje que le haces al querido Max Jiménez a través de la memoria de Vallejo? Pues fíjate, Carlos, hay una cosa que me parece que es muy importante y es que hablemos de las amistades entre grandes nombres de nuestras tradiciones literarias en épocas en las que probablemente la atención de los críticos, los investigadores y los lectores en general no está dirigida. Siempre se habla de la amistad de los autores del boom, por ejemplo, ¿no? Que si Fuentes era amigo de Donoso, que si Donoso era amigo, pues no sé, de Cortázar, cómo es que Vargas Llosa se conoce con García Márquez. Y esa idea de que el boom fue el primer momento en el cual los escritores latinoamericanos en Barcelona o en otro lugar del mundo pues se hacen amigos y se frecuentan, es injusto porque ya había ocurrido antes. Y no solamente en Madrid, sino en París. Entonces, el que en este momento le rindamos un reconocimiento a la amistad de Max Jiménez y Vallejo es una manera de decir que nuestra amistad se remonta también a esa época. Y hablo de la tuya, la mía y la de todos los amigos de México, Argentina, Chile, Colombia, con la que cuando nos encontramos es extraordinario. A mí me gusta recordar que Lengua de Trapo nos publicó en una gran antología. Me gusta recordar que ha habido momentos en los que hemos coincidido en ferias del libro, en el Festival de la Palabra, en llámese Centroamérica Cuenta, en Hey Festival.
O sea, ya felizmente existen eventos en los cuales podemos encontrarnos. Y estos encuentros y estas amistades que celebramos no nacieron en el boom. Nacieron pues en la época de las vanguardias, nacieron en la época del modernismo. Es decir, que Darío publica Azul en Chile y Darío en Buenos Aires era un personaje reconocido. Entonces, creo que hay que rescatar eso. Hay que rendirle un homenaje a esa amistad. Y cuando pienso en Vallejo, en París, y todo el mundo reuniéndose en una calle con un nombre muy curioso, tú que has vivido en París, la Rue de l'Hambre, que ellos llamaban la calle del hambre directamente, en Montparnasse. Pues todos estos latinoamericanos que terminaban ahí en altas horas de la noche o en la Coupole o en cualquiera de estos sitios, pues sus propias necesidades y estrecheces los unieron mucho más, ¿no? Entonces, a mí me parece que es de rigurosa necesidad recordar que la amistad que hoy disfrutamos tú, yo y muchos amigos más, tiene un linaje, tiene una antigüedad, y esa antigüedad es la de estos nombres tan importantes, pues probablemente en París, en Madrid, o en México, o en Buenos Aires, ¿no? De poner las cosas en su sitio. Eso está muy bien y pienso que estas relaciones, llamémoslas mestizas o mixtas de alguna manera, pues atraviesan toda tu literatura. Yo quisiera insistir sobre la lectura de algunos de tus textos. A mí me parece que el Derbi de los Penúltimos, te lo dije en algún momento personalmente, es una obra maestra. Este es uno de los 4, me parece, textos largos que están en el atelier de Vercingetorix, que creo que originalmente formó parte de Un Milagro Informal como sí, colección. Y ahí, de esta manera que está, digamos, que oscila entre la parodia, el humor y este otro homenaje paródico que es de alguna manera una cierta sátira agridulce. Volvé sobre el personaje de Félix Valle. Y vos lo escogiste para esta antología pensando un poco en Vallejo, pensando en esta bohemia de la latinoamericana de la que estás hablando. En este caso, creo que en Madrid más bien era la bohemia de Félix Valle, ¿no? Que es un personaje extraordinario. ¿Podemos hablar un poco de eso? Sí, yo pensé efectivamente en Félix del Valle porque de alguna manera Félix del Valle, en su bohemia, en su marginalidad, incluso en su amistad con José Carlos Mariátegui, está muy vinculado a Vallejo. Pero Vallejo se convirtió, después de su muerte, en un poeta universal, celebrado pues por los poetas de la generación del 27, celebrado por los poetas republicanos exiliados. En México se publicaron algunos de sus últimos libros, como Poemas Humanos, España aparta de mí, este cáliz. Se perdió la edición que hicieron los brigadistas, pero en México también se publicó. Es decir, Vallejo rápidamente alcanza una gran celebridad que no disfrutó en vida, todo hay que decirlo. Y precisamente este año se cumple un aniversario de Trilce. De Trilce, claro. Bueno, el aniversario, tal vez, sí, ¿no? Sí, es el aniversario. Y sin embargo, Félix del Valle fue un desconocido. Probablemente hasta lo sigue siendo en nuestros días. Mi idea con aquel cuento era reivindicarlo. Y además lo incluí en esta antología de Germinal y ahora de Encino, pues porque Un Milagro Informal mejor dicho, Un Milagro Informal salió en Alfaguara y por lo tanto aquel cuento del Derbi de los Penúltimos no está en ninguno de los títulos de Páginas de Espuma,
que probablemente es la editorial que mejor ha difundido mis libros de cuentos. Entonces, al incluir El Derbi de los Penúltimos en el atelier, pues no estoy entrando en conflicto con los libros de Páginas de Espuma. Y me parece bien, porque entonces este cuento puede tener lectores en Costa Rica sin estorbarse con los títulos de Páginas de Espuma, que es una editorial con la que también estoy muy agradecido, ¿no? Pero Félix del Valle, fíjate, es un personaje que para mí es muy especial porque siempre he pensado que en el Perú, no sé cómo será con otros países latinoamericanos, pero concretamente en el Perú, el escritor que no vive en el Perú es como si no existiera. Hoy son otras épocas, ya estamos con un clic conectados y acabo de dar una charla por Zoom también en Lima. Hoy habría menos razones para eso. Pero hasta hace muy poco tiempo, cuando un escritor peruano vivía fuera del Perú, era como si no existiera para los lectores del Perú. Es algo que quizá con Bryce, con Vargas Llosa y con Ribeiro ya ha ocurrido menos, porque tú no puedes negar la importancia de estos tres maestros y vivieron mucho más tiempo fuera del Perú que en el Perú. Pero hasta esta generación, pues autores como Félix del Valle eran totalmente olvidados. De hecho, la mayor parte de sus libros se han publicado en España y en Argentina. En Perú no encuentran ningún libro de Félix del Valle. Habría que reeditarlo, es un empeño en el que estoy metido. Era un clarísimo narrador de las vanguardias. Él publicó 3 novelas cortas en una editorial que se llamaba Ulises, y una editorial de estas editoriales republicanas que tuvieron una gran importancia en los años 30 aquí en España, ¿no? Entonces, una editorial donde publicaba Alberti, donde publicaba Rosa Chacel, donde publicaron muchos latinoamericanos también, pero en el Perú esos libros nunca llegaron, estaba completamente olvidado. Fue Félix del Valle alguien que ganó el primer premio Sosaya de artículos de prensa, un premio que se creó con muchísima ilusión y Valle era un desconocido cuando lo ganó. Cancinos hablaba de él en la novela de un literato. Luego Valle emigra de España cuando termina la guerra civil porque él se consideraba un republicano y en Buenos Aires se instala pues colaborando con una serie de revistas a las que descubrí que ahí lo colocaron los discípulos de Cancinos. ¿Y quiénes eran los discípulos de Cancinos? Pues Borges y los ultraístas. Claro, eso te iba a decir, claro, claro. Entonces, con esos elementos, sabiendo que en el Perú había sido amigo de Valdelomar, de la revista Colónida, de Mariátegui, de la revista Amauta, sabiendo que en España se había movido por los ambientes flamencos y taurinos, y que había sido pues alguien próximo también a Cancinos Asens, y que luego en Argentina, aunque ocupó un lugar más o menos secundario de la cultura en Buenos Aires, pero tuvo contacto con Borges y los otros, pues se me ocurrió escribir un cuento que tuviese 3 momentos, uno en Lima, otro en Madrid y otro en Buenos Aires, para que más o menos este personaje desafortunado para la memoria, porque nadie se acuerda de él, tuviera pues un protagonismo especial, ¿no? Y lo hice con todo el cariño y con todo la ilusión de lo que fui capaz, ¿no? Si para ti y para algunos lectores el cuento es un cuento eficaz, pues yo me doy por satisfecho, porque eso quiere decir que Félix del Valle vive en ese cuento. Para mí es un cuento formidable, te lo digo francamente, y es un cuento tan iwasakiano que al principio yo creí que había salido totalmente de tu imaginación, y es un imaginario, para decirlo de algún modo, redondo, porque por un lado es un personaje borgiano, como estás explicando muy bien, esa su raigambre, digamos,
pero parece contado por un Bryce Echenique. Te agradezco No mucho. por Julio Ramón, sino contado por Bryce Echenique, y uno pues tiene que decidir si uno se echa a llorar por una bohemia terrible, ¿no? Por un hombre que no existió de alguna manera, o si te morís de risa por las cosas que le suceden. Entonces ahí hay un equilibrio que en algún momento comentábamos que parece muy peruano, que yo no sé de dónde viene, ¿no? Si viene porque hay algunos elementos ya en Vargas Llosa, este tono agridulce que existe, yo no sé desde dónde. Déjame decirte que también, ya que lo mencionaste, pues tus cuentos de Páginas de Espuma son bien conocidos en Costa Rica, particularmente Ajuar Funerario y El Arte de Amar. El arte con H, ¿no? Los trae la librería internacional y han tenido pues muy buen éxito. Me gustaría irme un poco al extremo contrario. Hay un cuento que ya no cae en el patetismo, digamos, de Del Valle, cae pues en un tono delirante, desternillante, que es El beso de la mona mujer, ¿no? Que, bueno, yo digo que es un itinerario por el Pacífico costarricense, no sé si surrealista, como sacado de una película de los hermanos Marx. ¿De dónde vino eso, querido Fernando? Porque ahí nos haces un regalo enorme y yo me divierto de cómo recuperaste una leyenda popular del folclore del Pacífico y lo convertiste en tan buena literatura. Bueno, pues yo te agradezco el comentario y además me va a permitir contar una historia divertida. Yo los primeros viajes que hice a Costa Rica, los 2 primeros viajes que hice a Costa Rica fueron en compañía de artistas flamencos. Es decir que Wow. yo Sí. no he ido a Costa Rica por primera vez como escritor a hablar de mis libros y a hablar de mi literatura, sino que fui a hablar de flamenco, fui, digamos, presidiendo una compañía además de artistas, estuve con aficionados al flamenco de Costa Rica, con Damaris Fernández, con Christy van der Laat, en fin, con distintas personas que aman el flamenco en Costa Rica. Y claro, a eso súmale que yo tengo 2 cuñado y cuñada costarricenses en mi familia. Claro. Mi hermana María Lila está casada con un abogado tico, con Mauricio García, y mi hermano mayor estuvo casado, pero que sigue siendo una persona muy querida en mi familia, con Anabela Jiménez Veiga, que a su vez era Claro. hija de un político, intelectual, diplomático, creo, de Costa Rica. Y entonces, claro, es que había muchas conexiones mías con Costa Rica, y cuando tú tienes estas conexiones y tienes por otro lado temas sobre los cuales escribir, pues las cosas fluyen más sencillamente. Me acuerdo que se acercaba un verano y los periódicos en España siempre te dicen: nos gustaría que tú este verano escribieras un cuento que se va a publicar a lo largo de varios días. Elige un país para que, digamos, haya la posibilidad de que alrededor de ese cuento luego pues otros compañeros del periódico iban a hablar pues de viajes, de hoteles, pero yo tenía que dar la mirada literaria. Y dije, pues ya está, yo voy a escribir sobre Costa Rica. ¿Y qué cosa era lo que mejor conocía? Pues por un lado el flamenco, y por otro lado conocía cómo se vivía el flamenco dentro de Costa Rica, con gente que se, digamos, que tocan la guitarra muy bien. Yo conozco 2 o 3 guitarristas flamencos de Costa Rica maravillosos, y bailadoras flamencas de Costa Rica, ¿no? Entonces, yo dije, pues ya está, este es el tema. Y luego, pues no voy a dar muchas claves porque lo divertido es que la gente lo lea. Claro, claro. Pero digamos que hay un bailador
andaluz que se va para Costa Rica, dejando un corazón partido aquí en Andalucía, y por lo tanto hay alguien que va a buscarlo, ¿no? Para saber por qué no regresa a Andalucía. Y a partir de allí, pues la Mona Mujer, pues mira, la Mona Mujer, me contaron que con la migración nicaragüense, no solamente habían pasado las personas, los hombres y mujeres de Nicaragua, sino además sus supersticiones, sus leyendas, sus Exactamente. mitologías, y que entonces la Mona Mujer, pues de ser una criatura, por ejemplo, como en Venezuela, María Leonza, que es esta mujer salvaje y poderosa que cabalga un tapir, y que la tenemos en los cuentos de Juan Carlos Méndez Guedes o en las novelas de Karina Claro. Sáenz Borgo, pues así como María Leonza es importante en Venezuela, pues la Mona Mujer importante en Nicaragua, y dije, pues ya está, yo aquí voy a poner a la Mona Mujer en Costa Rica, y sale una narración absolutamente carnavalesca, porque es verdad, Totalmente. es un delirio, y yo me reí mucho, me lo pasé muy bien escribiéndola, y la verdad es que hay personas que ni tienen que conocer el flamenco, ni tienen que conocer Costa Rica necesariamente, pero se entiende todo muy bien. Y para mí eso es suficiente, ¿no? Que de pronto alguien en Chile o alguien en México lee el beso de la Mona Mujer y rápidamente entra en el sentido de la historia, ¿no? Creo que leí por ahí que uno de tus, algunos de tus grandes referentes, ya los hemos mencionado, Borges, bueno, es difícil que un escritor latinoamericano no lo tenga entre sus referentes, pero también están los Beatles y el rock, ¿no? Y bueno, hay un cuento que a mí me parece que disfruto muchísimo, que es una parodia. Yo creo que quizá, querido Fernando, la parodia en muchísimos registros recorre también tu narrativa. Desde, qué sé yo, el libro del mal amor, la novela o Negijón que acabas de reeditar, evidentemente tus cuentos largos hasta llegar a los microrelatos. Pero bueno, hay un cuento que es parte del atelier de Vercingetorix, que es Rock in the Andes, ¿no? Que une perfectamente estas dos, ¿cómo podríamos decir? Un poco la mirada de la cultura global con tus, no sé si tus heridas identitarias, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Ahí le haces un gran homenaje pues, a este rockero que llevamos todos adentro de alguna forma, ¿no? Pues mira, yo te agradezco también las palabras sobre este cuento. Yo siento que este es un cuento en el que invertí mucho tiempo, porque a mí me parece que se habla poco de lo que cuesta a veces preparar un cuento. Siempre escuchamos entrevistas sobre cómo se prepara una novela, pero poco se pregunta sobre cuánto invertimos a veces en preparar un cuento, ¿no? Entonces, La Mona Mujer me supuso una preparación. El Derbi de los Penúltimos me supuso una preparación, porque yo tenía que buscar a los contemporáneos de Félix del Valle, situarlos en distintos lugares, y concretamente Rock in the Andes supuso también otra preparación muy especial, primero de trabajo con el inglés y trabajo con el quechua. Luego, el tema del rock satánico, es decir, el rock satánico, aunque parezca mentira, es algo que existe, pero no que exista como expresión de satanismo, sino como campo de estudio. Yo conocí a comienzos de los 90, conocí al exorcista del Vaticano. Conocí a Monseñor Corrado Balducci, que si me lo permites, y yo creo que en este momento, como no sabía que me ibas a formular esta pregunta, pero me voy a acercar a una estantería que tengo al lado y voy a acercar Adelante, un adelante. libro, porque esto es una cosa importante.
Corrado Balducci es una es una figura como para hacer una novela, efectivamente, no es un personaje de ficción, Este ¿verdad? libro, Ahí está, exactamente. Adoradores del Diablo y Rock Satánico. O sea, este hombre era un cardenal. A este hombre yo además lo invité a Sevilla, pero yo lo conocí en el Vaticano. Claro. Que yo iba a investigar al archivo secreto del Vaticano, y esto porque no he visto el ejemplar en italiano, porque esto me lo compré después, pero él me regaló, tengo dedicado el libro suyo de Adoratoria de Diablo e Rock Satánico, ¿no? Entonces, claro, este era un sacerdote, un jesuita, octogenario, ya falleció, pero que se sabía de memoria todas las canciones de Alice Cooper. O sea, es una cosa Es maravilloso. de Judas Priest, de Claro. Ozzy Osbourne, o sea, y que hablaba contigo no de teología, sino de rock. Entonces, este sacerdote escribió este libro, que debería reeditarlo Juan, por supuesto, Por supuesto. en Sino Ediciones. Le hacemos unos prólogos maravillosos. Y entonces resulta que para mí era muy importante también aprovechar en este cuento Rock in the Andes todo lo que había aprendido leyendo a Monseñor Corrado Balducci. Y también supuso una preparación, pues porque yo tenía que cuadrar la historia de los atentados primeros de Sendero Luminoso con los últimos años de vida de John Lennon. O sea, ahí hay una mezcla también delirante, también delirante carnavalesca, y magistral, Fernando, de alguna manera en los equilibrios que logras en el relato. Sí. Y de las mejores cosas que le han pasado a ese cuento en concreto es que de todos mis cuentos era el que más le gustaba a Roberto Bolaño. Caramba. Entonces, Roberto Bolaño, en alguna de las dedicatorias que tengo de los libros suyos que nos regalábamos, él me hace una mención explícita a Rock in the Andes como un cuento que le gustaba muchísimo. Y entonces conecto con lo que tú decías hace un momento, ¿no? Es un cuento donde de alguna manera hay una conexión entre lo global y lo local, que es lo que hacía Bolaño, por ejemplo, en la literatura nazi en América. Y creo que eso fue algo que ocurrió no solamente conmigo, con Roberto, sino con muchos escritores de nuestra generación que estaban efectivamente muy interesados en ver cómo dialogaba lo local, lo nacional, con todas estas cosas globales que nos llegaban en aquellos años, ¿no? Entonces, piensa, por ejemplo, que tú eres del 62, si no recuerdo mal. Exacto, exactamente. Yo soy del 61. Me parece que tu primer libro salió incluso en la década de los 80. Claro, claro. Como los tuyos, probablemente. Claro, ¿no? y entonces nosotros fuimos de los primeros que publicamos en los años 80. Guillermo Martínez, el argentino, no fuimos muchos. Y entonces, en esos años no había caído el muro de Berlín. Mi primer libro de cuentos es del 87. Y el muro de Berlín cae en el año 89. Y entonces, con la caída del muro de Berlín, nuestra visión del mundo cambió. Dejamos de mirar solamente lo latinoamericano y rápidamente nos situamos en el planeta. Coincide con la popularización de Internet. Y entonces, yo siento que para nosotros fue un descubrir. Y entonces estábamos a la caza de ver con qué relaciono estas cosas que yo estoy haciendo. De hecho, tú tienes una novela que transcurre en Nicaragua. Claro. Y entonces todo esto quiere decir que nosotros no solamente escribíamos desde la realidad de nuestros países, sino buscábamos la conexión con el exterior. A eso le sumo tu estancia en Europa y todo eso que va acompañado de lecturas, de conocer a otros escritores, de moverte por determinados lugares, y todo eso está en lo que escribimos. Así es. Esta lectura planetaria yo creo que de alguna manera conecta muy bien con tus cuentos y con
con tus novelas. Querido Fernando, te quiero agradecer esta conversación. Quiero invitar a los lectores a que redescubran a Fernando Iwasaki en el atelier de Vercingetorix y a otros libros que están disponibles en la librería de Fernando. Ojalá que en otra oportunidad te podamos invitar a recorrer Costa Rica y a un buen gallo pinto y a una buena conversación de literatura, y hasta la próxima, querido hermano. Hasta siempre. Un gran abrazo, querido. hasta Sevilla. Cuidarse mucho. Así es, a seguir cuidándonos entonces. No sé si ya eres abuelo. En un mes. Qué buena memoria, querido hermano. Te espera, querido. Muchísimas gracias. Muy bien. Nos estamos viendo.